Bueno, ahí está grabado. Bueno, entonces, la digamos de vuelta, la denominación de la sociedad de ustedes, la actividad principal, que es la actividad de fabricación, el tipo societario SRL, la fecha de contrato, 1 de enero de 2018, ejercicio económico número 3, se pone la fecha de inicio y la fecha de cierre, 1 de enero, 31 de diciembre de 2020, esto va a ser comparativo, vamos a ver que no están así, y expresado en moneda homogénea, moneda de poder adquisitivo del cierre del ejercicio actual, o lo vamos a reexpresar. Luego se pone la cantidad de cuotas sociales, el valor de cada cuota social, cuánto se encuentra suscripto y cuánto integrado. Acuérdense que para el tercer año ya está totalmente integrado todo el capital social. Y se pone la fecha de vencimiento del plazo del contrato social. Y luego se pone la firma, o mejor dicho, la identificación de la firma que hace el contador, su carácter de auditor. Y se identifica la fecha del informe de auditoría. Entonces, si este es un estado contable que cerró el 31 de diciembre de 2018, el informe de auditoría sería marzo de 2019. Ustedes cierran en diciembre de 2020, el informe de auditoría sería marzo de 2021. Después tienen el... Profe, Dale, te escucho. en cuanto a la cantidad de cuotas le sacamos del acta constitutiva, ¿no? El contrato, sí. No, Ah, listo. fíjate que tiene que hacer el asiento de apertura, porque en algunos casos se los cambié. Entonces, ¿cómo se calcula? Lo que vos tenés como capital del asiento de apertura, lo dividís por el valor nominal que sí dice el contrato original, y eso te da la cantidad de cuotas. ¿Sí? Porque en algunos Listo. casos le cambié el valor del capital que ustedes habían previsto para el práctico 2, se lo cambié para que llegue a un determinado resultado en el práctico 3. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Importante la pregunta que hiciste, porque hice cambios y no me acordé de decir. Bueno, después van a tener el estado de situación patrimonial. Se hace a dos columnas. La primera la columna actual, la segunda la del ejercicio anterior. Cada uno de los rubros, del activo y del pasivo, se analiza su composición en las notas a los estados contables. Que acá está en la solapa 9. ¿Sí? Ustedes van a tener una nota de unidad de medida, y acá en el encabezado también tienen que decir que por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, comparativo con el ejercicio anterior, y en moneda homogénea. Las notas también van reexpresadas. Entonces, ¿qué tengo que poner? Bueno, primero pongo todos los criterios de evaluación, y cuando voy a las notas de composición de los rubros, acuérdense, voy a ir poniendo los números de manera correlativa de cada uno de los elementos del activo y del pasivo, y esos mismos números son los que después llevo como aclaración al estado de situación patrimonial. Es decir, por ejemplo, tengo el 3.11, que es caja y bancos, acá llevo el total, pero la composición del rubro viene en la nota del rubro caja y bancos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué precaución tengo que tener? Por ejemplo, en los clientes, acuérdense que todos van como deudores por ventas, y tengo que agregar ahí también la cuenta de CFIA de Vengar como regularizadora de los clientes, de deudores por ventas. En los bienes de cambio, ¿qué tengo que poner? Acuérdense, van las mercaderías de reventa, que serían los dos artículos, más el producto terminado, más cada uno de los insumos. Acá lo que hicieron fue crear subtotales. Los insumos lo totalizaron bajo el rótulo de almacenes, y la mercadería de reventa, las dos líneas bajo el título de mercadería de reventa, ¿sí? O directamente pueden poner cada una de las líneas, ¿sí? No es necesario sacar esos subtotales. Este activo por impuesto diferido lo vamos a ver después cuando yo le pase el enunciado de impuesto diferido para agregar algún tipo de variaciones. Se lo voy a mandar mañana. Y luego vamos a tener en el activo no corriente, básicamente la inversión permanente, que es la cuota, la tasa de capitalización en la cooperativa, y los bienes de uso. Ahora después vamos a ver bien el anexo de bienes de uso. Pasando al pasivo, acuérdense, van a tener en deudas comerciales las deudas con todos los proveedores, y regularizando CFIA de vengar e intereses a devengar. ¿Sí? Luego vamos a tener las deudas sociales, que serían sueldos, si se deben,
y aportes y contribuciones. Luego acá van a tener que hacer la apertura de las deudas bancarias. ¿Por qué? La tengo que abrir en el saldo corriente y no corriente. Yo en la contabilidad lo puse en una sola cuenta, generalmente corriente, pero a los fines de la exposición tengo que abrir en las cuotas de capital que vencen dentro del próximo año, como corriente, y las cuotas que vencen más allá de los próximos 12 años como no corrientes. ¿Sí? ¿De dónde sale este valor? Del cuadro de marcha que ustedes hicieron para el práctico 1. Bien. Después que voy a tener deudas fiscales, y ahí voy a tener generalmente ingresos brutos, el saldo de la declaración jurada de IVA de diciembre, ingresos brutos sería la posición de noviembre y diciembre de 2020. El IVA de diciembre de 2020, después cuando hagan la provisión de impuesto a las ganancias, vamos a generar el asiento y eventualmente una multa impositiva, en este caso que también le vamos a agregar en este año. Luego la apertura de las cuentas de resultados. ¿Sí? Fíjense, ahí cubrimos todas las cuentas patrimoniales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor del patrimonio neto viene del estado de evolución. ¿Sí? Después las notas, también de composición, plantean los valores de... La nota de composición plantean los valores de las cuentas de resultados. ¿Sí? Generalmente el resultado financiero por tenencia y el impuesto a las ganancias. Notas de resultado financiero y por tenencia. ¿Qué vamos a tener ahí? Generados por el activo, ustedes tienen los intereses ganados, tanto implícitos como explícitos por la financiación a clientes. ¿Sí? Después van a tener los resultados financieros y por tenencia generados por activo. En este ejemplo fueron negativos, pero en el caso de ustedes van a ser todos positivos. ¿Sí? Por le dio ganancia. Luego van a tener los resultados financieros generados por pasivo, donde voy a tener tres cuentas. CFI cedidos, intereses explícitos cedidos, y los intereses bancarios cedidos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, después la cuenta de impuesto a las ganancias, esto vamos a ver después el tema de la provisión un poquito, yo mañana le voy a mandar algunas operaciones adicionales que tienen que contabilizar, y el área, si ustedes tienen quebrantos acumulados, para reconocer el activo por impuesto diferido. Bien, sigamos. ¿Qué más tengo en el estado de resultados? Bueno, las ventas. ¿Las ventas de dónde vienen? De sumas y saldos tomo las ventas, y a nivel de presentación pongo la sumatoria de las ventas de las tres líneas. La apertura por líneas para análisis. Para estados de presentación, las ventas son las tres líneas juntas. El anexo de costo de venta, ¿de dónde sale? Perdón, el costo de venta, ¿de dónde sale? Del anexo del costo de venta. Y acá empiezan las cuestiones que tienen que prestar atención. Este anexo de costo de venta es para los bienes de cambio en su conjunto. Entonces, como existencia inicial de bienes de cambio, ¿qué tiene que ir? La sumatoria de las existencias iniciales de producto terminado, de mercadería de reventa y de materia prima, los tres juntos. En la línea de compras tienen que ir las compras de contado, tanto de mercadería de reventa como de materia prima. En los gastos activados a la producción, ¿qué irían ahí? Los SIP aplicados al producto. Bien, acá tenían una variación en el consumo, ustedes no van a tener variación de consumo, porque las existencias teóricas de materia prima coinciden con las reales, y los resultados por tenencia que ajustan, ¿sí?, esa variación, que después vamos a ver por qué. Y luego las existencias finales, que también vamos a tener que considerar que es la sumatoria de las existencias finales de materia prima, mercadería de reventa y producto terminado. Y el costo de venta es la suma algebraica de cada uno de estos conceptos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Nadie dice nada. Sí, ¿Sí? profe. Bien, ahora sí. Sí, sí. Bueno, yo pensé que ya se habían desmayado con todo lo que hay que hacer. Bueno, bien. Cuando nos Después, pongamos capaz nos vamos. bueno, esa sí, esa es otra también. Después van a tener los gastos de comercialización, los gastos de administración y los otros gastos. ¿Estos gastos de dónde vienen? Vienen del anexo de gastos.
Entonces, esto seguramente ustedes ya lo armaron en contabilidad. Entonces yo lo que tengo que hacer es clasificar los gastos que me aparecen en el estado de resultado por área. Entonces, por ejemplo, sueldos y jornales de administración los pongo acá, en la columna de administración. Los sueldos y jornales de comercialización en la línea de comercialización. Y los sueldos y jornales de mano de obra de producción van en la columna de costo de bienes de cambio. ¿Por qué? Porque estos no son ni más ni menos que los SIP que yo apliqué al producto. Es decir, esta columna de costo de bienes de cambio, en realidad, es la sumatoria de todos los conceptos de costos indirectos de producción que yo activé al producto. Más o menos, ¿sí?, la variación que tengo en sobre o subaplicación de SIP. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este total de los 3.673.000, que son los gastos, mejor dicho, los costos que yo activo como costo indirecto de producción al producto, son los que después termino trasladando acá en el anexo de costos. ¿Sí? 3.622.559. ¿Sí? Es decir, Sí. yo lo que tengo que hacer es, ni más ni menos, que reflejar acá los costos que yo activo el producto, a nivel de total. Pero la descomposición de cada uno de los elementos va en esta línea. Por ejemplo, sueldos y jornales de producción, ¿se activan al producto? Sí. Cargas sociales de producción, ¿se activan al producto? Sí, van acá. Y ahora viene la pregunta, amortización maquinaria, ¿se activa el producto? Sí. Sí. ¿El total de lo que yo devengué de la amortización del ejercicio, ¿se lo activé al producto? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Fíjense, por ejemplo, si yo me fijo, yo cuando calculo la amortización de esta maquinaria me da 160.000 pesos. ¿Sí? Es el 10% del valor de origen. ¿Ese valor es lo que yo le voy a cargar al producto como costo de producción? Claro, no. No. ¿Por qué? Porque hay una parte de ese costo que se relaciona con la porción de la capacidad que yo no estoy aprovechando. Entonces, conceptualmente, hay una parte de esa amortización que no va al producto, sino que va a ¿dónde? A pérdida. Exacto, va a costo de sociedad anticipada a pérdida. Entonces, ese costo de sociedad anticipada, fíjense que lo ponemos acá, en la columna de costo de sociedad anticipada. Entonces, yo conceptualmente acá, en amortización maquinaria, pongo solamente el 80% o el 85%, ¿sí?, de esa amortización que se relaciona con la capacidad prevista. El 15% de diferencia entre la máxima y la prevista, de esa amortización va como otros gastos, que ahí va el concepto de costo de sociedad anticipada. ¿Se entiende? Bueno, esperen que vamos a cerrar la puerta porque están hablando y me desconcentro. Bien. Ahí está. Pues justo que se le ocurre hablar al lado de la puerta. Bueno, está tronando. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Hay otros gastos que son claramente gastos de comercialización, por ejemplo, ingresos brutos, ¿sí? Por ejemplo, la amortización del rodado, ¿sí? Por ejemplo, el combustible de rodado. Y hay otros gastos que yo tengo que son comunes a las distintas funciones, por ejemplo, la amortización de la mejora de la planta. Acuérdense, el 80% de la amortización tiene un costo fijo de capacidad. El 10% va a gasto de administración y el 10% a gasto de comercialización. Bueno, sobre el 80% de la amortización de la mejora que asocia a producción, ahí voy a tener una parte que va a ociosidad y otra parte que va al producto. ¿Sí? Bueno, hasta ahí se Profe, entiende. igual nosotros tenemos...
Sí, pero digo, nosotros tendríamos todo esto ya detallado en cuentas separadas, no tendríamos que hacer el cálculo, porque cuando hicimos el prorrateo mandamos cada uno de Claro. los gastos a la cuenta que correspondía. Bien, bueno, a ver, la experiencia me indica que el primer error que ustedes tienen es, por ejemplo, clasificar esta mejora, la amortización de esta mejora como costo indirecto de producción. ¿Y cuál es el problema? Que vos ahí muchas veces tenés una única cuenta que es CIP reales, por ejemplo. Porque vos ya refundiste cada una de las cuentas. Entonces decís, bueno, ¿cuánto de esta mejora va a lo que activa el producto? Y ahí te surge la duda de cómo calculás el importe. Entonces, conceptualmente la misma base que usaste para asignar. El 80% del edificio va a producción, pero ese 80% es costo fijo de capacidad. Yo lo que activo al producto es la parte que va a capacidad prevista. La diferencia entre la máxima y la prevista es ociosidad, y no va acá, sino que va acá, en otros gastos. ¿Sí? Ese es el concepto. Tengan cuidado porque por ahí ustedes tienen la clasificación, pero después cuando van a poner el monto en el cuadro, no les da porque se confunden los criterios de asignación, o las bases de asignación. Ana, ¿fui claro o no? Sí, pero o sea, estoy confundida un poco porque, o sea, como que ahora no entiendo bien de dónde, con qué valores calculamos, porque nosotros hicimos al principio el costo de la ociosidad anticipada, Sí, el asiento. sí. Y que después o sea, después no tomamos ese valor neto de esa ociosidad para calcular esto. No, porque la cuestión es así. No me Mirá, acuerdo por eso. por ejemplo, vamos a hacer un caso fácil. Supongamos que yo, en el cuadro de bienes de uso, tengo amortización por 160.000 pesos. Sí. Maquinaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando hice el asiento de amortización maquinaria, ¿qué hice? CIP reales a amortización acumulada maquinaria por 160.000 pesos. ¿No? Sí. Esos 160.000 pesos que mandé a CIP reales, ¿son los que mando acá? ¿A costo de bienes de cambio? Si Ahí yo, por dice ejemplo, tengo 160. un 80... ¿Eh? Ahí dice 160.000, digo, pero se supone que hay una parte Bueno, que es ociosidad anticipada. bueno, te cambio, ponele 200.000. Bueno, justo 200.000, ¿no? El 85% de la capacidad es prevista y hay un 15% de ociosidad. ¿Sí? Pregunta. Sí. Olvídate de acá dice 160. Sí, olvídate de eso. No, sí, 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 sí. Si lo que yo mandé a CIP reales son 200.000, lo que voy a mandar acá a la columna, que se activa el producto, ¿son los 200.000? ¿Es el saldo que mandé a No. CIP reales? No. ¿Cuánto es lo que va? Va en realidad los 200.000 por el 85%. Van 170. Los otros 30.000 se suman y van acá. ¿Está? Entonces, si yo quisiera controlar esta suma que dice amortización maquinaria y ver que me coincida con la que tengo en el cuadro de bien de uso, no va a coincidir. Porque la diferencia de 30.000 están acá, en costo de sociedad anticipada. O sea que ahí, en costo de sociedad anticipada, tampoco va a ser el saldo que nosotros pusimos en el asiento, sino que va a ser la sumatoria de los SIP que no estén, que sean ociosos, digamos. Claro, van a No sé si me coincidir. expliqué bien. O En sea, sería realidad, el 15% del valor. claro. Y en realidad deberían coincidir con lo que vos hiciste en el asiento de apertura. En la medida que no tengas una variación relacionada con los costos fijos de capacidad. La mayor parte de las variaciones se deben a la mano de obra, con lo cual son costos fijos de operación. Pero la ociosidad no se relaciona con, o mejor dicho, los costos fijos de capacidad, que son los que dan lugar a la ociosidad, no han tenido variaciones. Entonces no deberías tener diferencia. ¿Entienden? Como el control. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Entonces, volviendo al tema del cuadro de bienes de uso, ¿qué vamos a tener? Los saldos iniciales. Siempre acuérdense, los saldos iniciales son los valores de origen.
sin restarle ninguna amortización. Altas y bajas en el ejercicio no voy a tener, con lo cual los iniciales son iguales que los finales. La amortización acumulada al inicio del ejercicio son las que yo puse en el asiento de apertura. La amortización del ejercicio es la tasa de amortización sobre el valor de origen, que estos tienen, lo pueden sacar con el cuadro de bien de uso. Esa es la amortización del ejercicio, y la amortización acumulada del cierre, ¿de dónde sale? Diferencia, mejor dicho, suma de amortización acumulada de inicio más amortización del ejercicio. Y el valor neto al cierre, el valor residual, ¿cómo es? Es valor de origen al cierre menos amortización acumulada al cierre. El cuadro de bien uso también tiene que ir comparativo con el ejercicio anterior. ¿Cómo calculo el valor neto al cierre del ejercicio anterior? Es saldo al inicio menos amortización acumulada de inicio. ¿Sí? Y ahí tengo valor neto al inicio. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, conclusión. Ustedes, bueno, después pueden tener un anexo de títulos, que básicamente va a ser la tasa de capitalización, que ustedes arrancaron con un saldo al inicio, las compras que hicieron del ejercicio y el saldo al cierre. ¿Sí? Bueno, entonces, conclusión, ¿qué es lo que tienen que hacer? A partir de este Excel, pueden comenzar a armar los estados contables a valores históricos. ¿Qué control tengo que hacer? Que el saldo del resultado del ejercicio que me da acá tiene que ser igual a la suma algebraica de todas las cuentas de resultado en el balance de sumas y saldos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Sí, profe. Profe, y una pregunta. Nosotros Dale. en realidad, nosotros le mandamos un balance de sumas y saldos, pero tendríamos que emitir el que nos aparece en las cuentas saldadas también. No. ¿Vos decís haciendo el asiento de refundición? No, No, no. no, con las cuentas que quedan en cero, dice ella, profe. Me parece, ¿no, Delphi? Sí, eso. ¿Vos querés emitir Porque un no las balance? vamos a tener que poner. No, 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 no no, tienes, no. no. No, generalmente las cuentas, ahora te entiendo la pregunta. Vos me decís, si emito un balance de sumas y saldos, por ejemplo, con saldo cero, recaudación a depositar, me mostraría un saldo cero. Entonces Claro, yo eso me debería llamó la atención. mostrar Lo acá, que yo... en caja de banco, recaudación a depositar en saldo cero. Claro, No, no se hace eso. Realmente se muestran solamente las ¿no? cuentas. No. Vos acá lo que vas a mostrar son cuentas que tienen o saldo inicial o saldo final o los dos. Pero si los dos, tanto el inicial como el final, es cero, no se muestra, porque no te agrega nada. Ah, listo. Cuando una cuenta, tanto como saldo actual como saldo del ejercicio anterior, tiene saldo cero, no se muestra. Porque no te agrega nada. ¿Eh? Listo. Ahí Y después gracias otra Hernán, que ahí terminé de entender la pregunta. Sí. duda ¿Cómo? que me quedó. Gracias Hernán, que entendí la pregunta de la que me querían hacer, porque no había entendido lo que me querían preguntar. Sí, se largó a llover. Que el Con cuadro sol. de costos, Sí. del de costo de la mercadería vendida, ¿con qué había que controlar el valor que nos daba? Porque me acuerdo que en Estado siempre teníamos que controlar ese valor con algo Sí. que nos Bueno, yo tenía acá que voy a dar. hacer, perdón que te interrumpa, yo acá voy a hacer un solo anexo de costos. Que este anexo de costos es la sumatoria de todas las líneas que tengo de venta. Con lo cual, este costo de bienes vendidos tiene que ser la sumatoria de las tres cuentas de costos de bienes, de costo de venta. Es decir, tiene que ser la sumatoria del costo de venta de las dos líneas que revendo más el costo de venta de la línea que fabrico. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Después con el estado de flujo de efectivo, profe, no sé, pero me acuerdo No, que en estados nunca me llegó a dar, pero bien.
No, a ver, el estado de flujo efectivo lo vamos a dejar al final, ¿por qué? Porque ustedes en realidad, cuando hagan los estados ajustados, tienen la posibilidad de presentarlo por una simplificación que contiene la resolución 539/2018 de Federación, modificada por la 553/2018 de Federación, que disponen que para entes que aplican RT 41, segunda parte, RT 41, tercera parte, es decir, ente pequeño o ente mediano, pueden optar por presentar la variación, esto, ¿sí? Y las variaciones de flujo generado por actividad operativa, por actividades de inversión y por actividades de financiación solamente a nivel de totales. Como la del desayunador. Exactamente. Nos Entonces, dijeron que estaban perfectos. bien, bueno, como saben de contabilidad. Entonces, yo, Gracias a usted, profe. no, a mí cuando me toque explicar ahora en la clase teórica o práctica el tema de cómo metemos el RECPAM generado por efectivo, ya tenemos gente. Pero ya sabe quién sabía del tema, Bernardita era. Claro, yo voy a saber muy bien quién lo va a explicar y ahí va a tener que habilitar la cámara, porque la vamos a estrechar. Seguro ese día no me ande la cámara. Y bueno, pero vamos a tomar asistencia y si no está, fuiste ahí. Y bueno, una falta en todo el año, profe, en todo el cuatrimestre, digo. Bien, sí. Voy a hacer una pregunta, igual, nada que ver, pero Dale. todos los estados, ¿no te los tiene que largar solo el Hollister? No, Hollister lo que te emite son unos listados de control, ¿sí? Esos listados de control es lo que se denomina los papeles de trabajo. Pero lo que te tira son los montos, no te arma un Excel como este donde te tira los totales, para vos directamente después de ahí acomodarlo. No, esto no te lo arma Hollister. Lo que sí te emite son totales, es decir, por ejemplo, me dice, hay un reporte donde te dice, por ejemplo, si yo armé bien los rubros, me tira la cuenta 1 tanto el saldo de caja, el saldo de banco, y me dice total caja y banco, me muestra este total. Pero no es que me arma los estados contables así como están. Todavía no se inventó el software que haga eso. Estaría bueno que lo haga, pero todavía no se inventó. ¿Sí? Lo podemos inventar y no hacemos fortuna con eso. No, porque yo me acordaba que en la escuela con Regisoft imprimíamos como algo que eran como los estados contables, y entonces no sé, estaba confundida por eso. No. Pero se ve que no, tampoco era eso. No, vos podés tirar sí papeles de trabajo para el armado, los estados contables, pero no te da el Excel como este así, no te los completa. No, eso no te lo hace. Bueno, bien, entonces, compromiso que les voy a pedir. Por favor, para el día, hoy es jueves. Lunes. Sí, para el día lunes, yo después les voy a mandar un enunciado con... El tengo jueves tres- dijo, se arrepintió. No. Yo mañana le voy a mandar unos enunciados con una serie de operaciones. Básicamente va a ser una multa y 2 o 3 cositas más para que ustedes agreguen a lo que ya contabilizaron para liquidar el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias lo vamos a liquidar sin ajuste por inflación impositivo. ¿Sí? Bien. Pero no tenemos que contabilizar nada de esa multa ni nada, simplemente Sí. va a los En estados. realidad, vamos a ver, la idea sería así, ver qué asiento haría yo para registrar eso, y una vez que tengan que tengan el balance armado, vamos a modificar ese balance agregando el devengamiento de impuesto a las ganancias y esas operaciones para tener impuesto diferido. No tiene mucho sentido que lo contabilicen en Hollister porque ya tiraron el suma y saldo, entonces directamente modifico los saldos del suma y saldo a partir de esas operaciones. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, yo para el lunes precisaría que por lo menos tengan los estados contables históricos. Y mañana les voy a mandar el enunciado con las variaciones para tener diferencias permanentes en impuesto a las ganancias. Entonces, por ahí les voy a pedir que eso lo tengan para el lunes, y eventualmente vamos a ver cómo vamos a hacer con el tema de ajustes por inflación. Seguramente vamos a tener que grabar algún videito igual. ¿Sí? Bueno,
Listo, profe. Perfecto, yo después, cualquier cosa me escriben, no hablamos, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo si Bueno, lo quiere este fin de semana no tengo... Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo armaría yo los estados. Primero lo que tengo que ver es el archivo de la carátula, ¿sí? En la carátula tengo que poner todos los datos de la empresa. Tengo que poner la razón social, tengo que poner, bueno, el domicilio, la actividad principal, que acá va a ser la actividad de fabricación que ustedes tienen, la forma societaria, tipo societario, perdón, que es una SRL, la fecha de inscripción, que vamos a simplificar que la sociedad se inscribió el 1 de enero del 2018, y luego los datos del ejercicio económico. Va a ser nuestro tercer ejercicio, que comenzó el 1 de enero de 2018 2020 y finalizó el 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Después voy a poner el dato. Sí, decime. Una pregunta más de base. Veíamos ahí en el Moodle que Sí. están los modelos en función del RT17 y del RT41 de pequeño y mediano ente. Sí. No llegamos a ver todos los Excel, pero tienen diferencias entre sí, cada uno. Sí, a ver, básicamente nosotros, por el tipo de ente y por el monto de la facturación que ustedes tienen, va a entrar como RT41 segunda parte, es decir, ente pequeño. ¿Sí? Perfecto. Con lo cual yo trabajaría con ese modelo. ¿Sí? No te va a cambiar mucho la estructura, o sea, la estructura de los estados contables no te va a cambiar, lo que te va a cambiar un poco son las notas descriptivas en cuanto al criterio de medición y las normas que vos utilizaste para la confección. ¿Sí? Bien. Pero en cuanto a la composición de los rubros no cambia, porque la composición de los rubros es igual, RT9, 8 y 9 son iguales para 17, 41 segunda parte y 41 tercera parte. ¿Sí? Bien, bien. Bien. Bueno, lo que sí tengan presente, que esto es muy importante, que aclaren que va a ser comparativo con el ejercicio anterior, vamos a ver hasta qué alcance, pero que van a ser expresados en moneda homogénea por el adquisitivo del cierre de ejercicio, ¿sí? Porque vamos a hacer ajustados. Ya póngalo ahora en el histórico, porque después vamos a cambiar la cifra histórica por las expresadas. Después vamos a tener el dato del capital. Acá se pone el capital suscripto y el integrado. Ustedes van a tener el mismo importe. La precaución que tienen que tener acá es que vamos a tomar el capital, que va a ser el que pusimos en el asiento de apertura, que puede ser distinto al práctico 1 y 2. Entonces, en este caso, lo que sí se va a mantener va a ser el valor nominal de las cuotas. ¿Y cómo llego a la cantidad de cuotas? Bueno, tomo del asiento de apertura, lo divido por el valor nominal por cuota, y ahí llego a la cantidad de cuotas que tengo. ¿Sí? Bien. Bueno, el dato del plazo de duración de la sociedad se cuenta a partir de la fecha que aparece en el contrato. Y la firma, acuérdense que acá lo firma el socio gerente y lo firma el auditor. Pero el auditor aclara que lo firma a los fines de la identificación con el informe de auditoría. ¿Qué fecha tiene el informe de auditoría? Siempre posterior al cierre. Si son estados contables que cerraron el 31 de diciembre de 2020, el informe de auditoría tranquilamente puede tener como fecha el 5 de marzo de 2021. ¿Sí? 3 meses después del cierre, plazo razonable como para haber concluido la tarea de auditoría. Bien, luego vamos a tener la solapa de cada uno de los estados. El primero que vamos a tener es el estado de situación patrimonial. Acuérdense que acá vamos a poder trabajar con estados a 2 columnas. Acá sí tenemos información comparativa. Lo que vamos a tener es la composición de cada uno de los rubros del activo y del pasivo. Las notas de composición en este modelo, que es muy parecido al que ustedes tienen subido en la página, son las notas descriptivas que ustedes tienen con el orden numérico de cada rubro. Por ejemplo, caja y banco, que voy a poner y el saldo en la cuenta corriente más el fondo fijo. Acá no hay necesidad de poner las descripciones de las cuentas que tienen saldo actual y saldo anterior igual a 0. Es decir, no tiene sentido, por ejemplo, poner recaudación a depositar, saldo inicial y saldo final 0.
¿sí? Se ponen solamente la cuenta que tienen los dos, el inicial y el final con valor, o al menos uno. ¿Sí? El inicial o el final con valor positivo, ¿tá? O negativo, distinto de cero. Después es importante que en créditos por ventas pongan el saldo de todas las cuentas de los clientes, pero regularizando la cuenta de CFI a devengar o intereses a devengar, o las dos, si lo hicieron por separado. La suma algebraica de ese saldo va a ser créditos por ventas. Todos sus créditos van a ser corrientes. Luego vamos a tener los bienes de cambio. En los bienes de cambio tengo que poner todos, tanto las dos mercaderías de reventa, como el producto terminado y como cada una de las materias primas. La sumatoria de todos estos saldos es el saldo de bienes de cambio. Otros créditos, acá tenían impuesto diferido, que esto después lo vamos a ver cuando hagan impuesto a las ganancias. Y después el tema de bienes de uso, que viene del anexo de bienes de uso, que en un ratito lo vamos a ver. Pero sí tengo que considerar como última partida en el activo no corriente las inversiones permanentes, que eran las cuotas en las cooperativas. ¿Sí? Bueno, pasemos al pasivo corriente. ¿Qué tengo? Deudas comerciales, saldo con proveedores. Bueno, ahí es de vuelta el mismo concepto, es decir, ¿qué tengo ahí? Y tengo la cuenta de cada proveedor y después la cuenta regularizadora de intereses a devengar y CFI a devengar. De modo tal que el saldo que pongo el proveedor es la suma algebraica. ¿Sí? Después tengo deudas sociales, que acá irían si tengo un saldo de sueldos a pagar, en caso de ustedes no, y la deuda del 9/31 de diciembre de 2020. Luego deudas bancarias y financieras. Ustedes en la contabilidad usaron una única cuenta para poner tanto lo corriente como lo no corriente. Bueno, acá lo que tienen que hacer es abrirlo. ¿Sí? ¿De dónde saco la información para separar cuánto es el capital que vence dentro del año y el que vence después? Lo saco del cuadro de marcha del práctico 1. A partir de ese dato puedo saber cuántos son las cuentas corrientes y cuántos son las cuotas no corrientes. Igual ya lo habíamos dividido nosotros. ¿En el suma y saldo? Sí, no chicos, lo hicimos eso. Ya se me chipotearon los números con otro grupo. Pero bueno, si ya lo hicieron, mejor todavía. ¿Sí? Después en deudas fiscales, ustedes acá lo que van a tener solamente hasta el día de hoy con sus sumas y saldos es deuda de IVA e ingresos brutos. Cuando contabilicemos el impuesto a las ganancias a pagar, van a tener que incorporar el pasivo de impuesto a las ganancias por la declaración jurada del impuesto determinado 2020. Bueno, un saldito de acreedores varios, la parte no corriente del préstamo, y hasta ahí terminaríamos la nota de composición del estado de situación patrimonial. Luego, acuérdense que el estado de evolución del patrimonio lo traigo acá, a nivel de totales. ¿Sí? Bien. Vayamos un poquito al estado de resultados. ¿Qué tengo que poner? Las ventas. ¿Qué ventas pongo? La suma de las tres líneas. ¿Sí? La de galletitas, la de barritas y la de alfajores, creo que era, ¿no? Después, el costo de venta viene del cuadro de costos. Bueno, vamos a ver el cuadro de costos. Y acá se arma uno solo a nivel de total empresario, es decir, de las tres actividades en conjunto. Entonces, ¿qué voy a poner? Y acá grábenselo. Las existencias iniciales de bienes de cambio es la sumatoria de todas las materias primas, de todos los productos de reventa y del producto terminado. Es decir, los tres elementos de bienes de cambio los pongo acá sumados. Las compras del ejercicio son las compras de contado, tanto de materia prima como de mercadería de reventa. ¿Sí? ¿Ese dato sale de la contabilidad? Sí, tendría que tirar el mayor de cada una de las materias primas y mercadería de reventa y sumar las compras. O directamente lo saco del Excel. ¿Sí? Los gastos activados, ahora vamos a ver de dónde vienen, pero serían básicamente los SIP aplicados a medida que ustedes fueron activando la producción mes a mes. ¿Sí? La variación de la materia prima, creo que ustedes no tenían diferencia en el stock teórico y en el real de materia prima, así que sería 0. Y acá sí voy a tener los resultados por tenencia, que ponerlo. De modo tal que voy a llegar a una existencia final, que la existencia final que voy a poner ahí va a ser la sumatoria de las existencias finales de materia prima
totales, a cada una la sumo, de mercadería de reventa y del producto terminado. Y el costo de mercadería vendida es la suma algebraica. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde saco el dato de los gastos activados? Lo saco del cuadro anexo de gastos. ¿Qué voy a tener ahí? Bueno, voy a tener una columna que va a ser costo de bienes de cambio, otra que va a ser gasto de administración y gasto de comercialización, y una cuarta que diga otros gastos. En la cuarta columna, otros gastos, ahí voy a poner, si tengo variaciones en el consumo, variaciones en el uso de la capacidad, sí tengo, pero lo que es más importante, el costo de ociosidad anticipada. Va a esta columna de otros gastos. ¿Por qué va ahí? Porque no se activa el producto, es una pérdida. Va a cuenta de resultado negativo. Fíjense que esto es lo que yo traigo acá como otros ingresos, perdón, como otros gastos acá. ¿Sí? Fíjense que nunca forman parte del costo de venta, van directamente a otros gastos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo clasifico los gastos? Básicamente sobre la información que ustedes armaron en la clasificación de los gastos por naturaleza. Sueldos y jornales de administración, lo tengo en el suma y saldo y lo pongo acá. Los de comercialización acá. ¿Y qué hago con los de mano de obra de producción? Y la mano de obra de producción los activé al producto. Después, el gasto de luz que activé al producto, lo que mandé como el 80% de la factura de la luz, va acá. El 80% de la factura del gas, va acá. Pero ¿qué pasa con la amortización de la maquinaria? Y aquí es importante. Vamos a usar el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que la amortización de la maquinaria para el ejercicio me da 200.000. Eso es lo que yo expondría, por ejemplo, en el cuadro de bienes de uso. Acá, como amortización del ejercicio. ¿Sí? Supongan que acá puse 200.000 pesos, que es el 10% de 2 millones. Lo que yo pongo como amortización del ejercicio es el total. Ahora, desde el punto de vista de la clasificación de costos, la amortización de la maquinaria, ¿es un costo fijo de capacidad o de operación? Chan, ahí me apagaron todos los micrófonos y sí, ahora lo activan. Ahora se escucha. A ver, vamos. Vamos, De vamos, vamos. capacidad. Bien. Entonces, esos costos fijos de capacidad, si yo los pongo acá, a la amortización, ¿qué significa? Si lo pongo acá, quiere decir que lo llevo acá. O sea, que se lo activo al producto. Pero el 100% de la amortización de la maquinaria del periodo, ¿lo activo al producto en su ejemplo? ¿Toda la amortización de la maquinaria la activé? ¿Todo el costo fijo de capacidad fue activado al producto? El tema no todo el costo fijo de capacidad, pero las maquinarias sí. Lo que no Bien. activamos en su totalidad fue Pará. ¿La amortización de la maquinaria es un costo fijo de capacidad o de operación? Y guarda que esto está grabado. Está grabando. de capacidad. Bien. Entonces, los costos fijos de capacidad, ¿sí? ¿Cuáles son los costos fijos que originan ociosidad anticipada? ¿Los de capacidad o de operación? Los de capacidad, porque usamos menos de lo que se podría Bien. usar. Y, por ejemplo, por decir un número, supongamos que yo tengo que el 15% de la capacidad instalada no la estoy utilizando. Utilizo solamente el 85%, ¿no? Entonces, si yo utilizo solamente el 85% de la capacidad, quiere decir que de los 200.000 pesos, ¿cuánto voy a activar a la producción? El 85% serían 170.000. Exacto, que serían 170.000 pesos. El 15% restante de los 200.000, que son 30.000 pesos, que es la parte de la amortización que en definitiva no estoy aprovechando para producir, porque tengo ociosa la máquina. ¿Lo activo el producto? No. No, es costo de ociosidad, o sea, están acá. ¿O no? Sí, ahí Camila me dice que sí. Sí. Entonces, acá, ¿cuánto tendría que poner como amortización que activo el producto? ¿Los El 200.000? 85%. O sea, ¿cuánto? 270. 170.000 pesos irían acá.
Carlos, Sí. Pero con no este pueden surgir concepto, diferentes. Sí, Julián. Un segundito. Sí. Ahí sí. Justo llevé el celular así no me interrumpí. Sí. Decime, te escucho. tenemos esto primero. No, estaba hablando Nicolás, me parece, ¿no? Sí, los dos al mismo tiempo íbamos a decir algo, que pregunta el primero. Dale. Pero, ¿qué pasaría ahí si el valor previsto de producción sería menor a lo que en realidad producimos? Si el Tendríamos que haber valor, activado como, si el valor de la capacidad prevista, claro, tenemos que haber activado en no. realidad lo que verdaderamente producimos. Claro, es decir, si yo tengo capacidad, o sea, en realidad sería que tuviera, no se llama así, pero sería una ociosidad operativa, Sí. cual tendría una pérdida mayor, porque solamente activaría yo, o sea, por ejemplo, yo produje 160.000 unidades, para poner este ejemplo, ¿no? Perdón, produje, no son unidades, produje el 70% de la capacidad, ¿no? Que sería la real, por decir un ejemplo. Bueno, el 10% sobre los 200.000, que son 20.000 pesos, no pueden ir al producto. El producto solamente va a absorber 140.000 pesos, que es el 70% de 200.000. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, vos de esa manera lo que estás teniendo es que el producto absorbería el 70% de los 200.000. Y la diferencia que tenés entre la prevista y la real, que son 15 puntos, tienen que ir al estado de resultado, no la puede absorber el producto. Y los otros 15% también hasta llegar al 100. La diferencia entre los 70 y 85 no es así, pero sería una ociosidad operativa, digamos. Y la diferencia entre el 85 y el 100 es ociosidad anticipada. No sé si contesté la pregunta. Claro, pero el supuesto que hizo ahí del ejemplo, Sí. si mandamos 170.000 como en el costo del bien de cambio activado, suponemos que la prevista y la real fueron iguales. Es que en tu ejemplo, en tu caso, todos los casos prácticos, por lo menos los que yo armé, están armados para que te coincida el plan de producción real con la capacidad prevista. Entonces, no tendrías ociosidad operativa, digamos. No se llama así, pero bueno. ¿Sí? Entonces, solamente voy a trabajar con ociosidad anticipada. ¿Sí? ¿Me explico? ¿O no? Bien, sí, perfecto. Bien. Bueno. Digamos, sí, te escucho. Con este concepto, ¿no tenemos mal hecha la amortización en la entrega 3? No. Porque Dale. en la entrega 3, ¿sí teníamos que poner la amortización de la maquinaria por el 100% o se pensaba igual que esto? Porque No, nosotros a ver. activamos a la producción el 100% de la amortización de maquinaria. No, porque vos lo que haces es, vos tenés que diferenciar dos conceptos. Uno es la clasificación del gasto por naturaleza o por función, ¿sí? Sí. Y por otro lado, clasificar si tengo ociosidad o no. Por naturaleza, yo sé que el 100% de la maquinaria de producción es un costo de producción. No puedo mandar nada a administración ni a comercialización. Pero ese 100% de la amortización de la maquinaria, por ejemplo los 200.000, lo absorbería el producto en la medida que yo esté aprovechando toda la capacidad. Si esté aprovechando el 100% de la capacidad en términos de unidades que puedo producir. Si yo estoy produciendo por debajo de la capacidad máxima, la maquinaria sigue estando afectada a producción. Pero yo no puedo decir que ese costo se relaciona en su totalidad con esa menor producción. ¿Por qué? Porque hay una parte que no estoy aprovechando, y la parte que no estoy aprovechando no la puede absorber esa menor cantidad de unidades producidas. ¿Me explico?
Dame un ejemplo. Pero entonces es mentiroso el costo unitario que sacamos, porque No. cuando sacamos el costo unitario No, ponemos el 100%. no. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a simplificar que no tenemos, como en el caso de ustedes, no tenemos sociedad operativa y que es todo o sociedad anticipada. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense. Si yo digo, ¿cuál es el costo que tiene que absorber cada unidad de producto por amortización? Entonces, yo debería relacionar los 200.000 pesos por año de amortización con la cantidad de unidades máximas que puedo producir en el año. ¿No? Sí. Bueno, es decir, relaciono los 200.000 con los 100.000 unidades. Y eso me da 2 pesos por unidad. Y activamos 2 pesos por las unidades producidas nomás. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Esos 2 pesos por unidad, ¿sí? Es lo que yo puedo producir. Pero cuando yo activo el producto, ¿qué digo? No son 2 pesos por 100.000 unidades, son 2 pesos por 85.000. Entonces yo activo 170. Si yo activara los 200.000, perdón, si yo activara los 100.000 pesos, pero se lo activara sobre las 85.000 unidades, ahí sí tendría un costo más alto. Perdón, 200.000, ¿no? Ahí sí yo tendría un costo unitario más alto. Porque yo le activo los 200.000 totales a 85.000, pero yo no hice eso. ¿Por cuánto lo activé? 170. Exacto, ahora entendí. ¿Ah? Bueno, creo que con un ejemplo numérico se entiende mejor, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a poner yo acá en la fila de lo que activé el producto? No pongo 200.000, pongo los 170. Exacto. Y la diferencia entre los 200 y los 170, ¿qué es ociosidad? ¿A dónde van? Acá. Otros gastos. Exacto. Que si yo no me termina de saltar la ficha salta en que en otro gato van acá, en el estado de resultado. Y los 170, ¿dónde están metidos? Y originalmente en el costo que activé, y si lo vendí en el año, lo tengo acá. ¿No? En el costo de mercadería vendida. Si yo lo activé en el producto y esas unidades las vendí en este año, lo tengo acá en el costo de venta. No los tengo acá. Y si yo esas unidades no las vendí, las tengo en el activo. En cambio, la ociosidad siempre va a pérdida. ¿Se entendió ahora? Nicolás, que había preguntado lo mismo, ¿es lo mismo que preguntó Nicolás? Se me fue. Yo lo entendí. Ah, bien, bien. Bueno, ahora sí, Julieta, porque siempre hablas todo vos, Julieta. Vamos a dejarle al compañero que hable un poco. Es como cuando vas. ¿Qué? Que soy la vocera. Está la vocera, bien, bien, bien. Bueno, pero dejémoslo un poquito al compañero. Bien, ahora sí, Julieta. ¿Qué otra pregunta? No, pero esa te la había preguntado yo, si el Nico te preguntó Ah, otra cosa. bueno, a ver. ¿Y qué otra cosa más? Claro Ah, que- bueno. No, Sí. solo te quería consultar si el costo de ociosidad nos tendría que dar, creo que lógicamente lo mismo que nosotros registramos ya. O sea, Exacto, sería ese sí. el monto. Sí, sí. En la única que vos va a tener variación va a ser en los SIP aplicados y los SIP reales, pero no por la ociosidad, sino que es por la mano de obra. ¿Sí? Que por ahí puede haber una diferencia entre lo que presupuestaste al inicio y lo que terminaste devengando en el ejercicio. Pero en los costos fijos de capacidad no hay diferencia en la estimación y en los que efectivamente incurriste. Genial. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Armo el estado, después de devolución del patrimonio neto, pongo el capital inicial, las reservas,
y los resultados no asignados que salen del asiento de apertura. Y después acá pongo la línea del resultado del ejercicio, que viene del estado de resultados. ¿Sí? Y en el cuadro de bienes de uso, ¿qué pongo? Saldo inicial, que viene del asiento de apertura. Alta y baja no tengo, con lo cual ese es el mismo saldo inicial que tengo, el saldo al cierre como valor de origen. La amortización acumulada de inicio es el que sale del asiento de apertura. Después voy a tener la amortización del ejercicio, que acá va el total. ¿El total qué quiere decir? Que si yo tengo maquinarias con ociosidad y aprovechadas, acá tengo que poner la suma de lo que mandé a ociosidad y lo que activa el producto. ¿Sí? Porque esto es el total de vengado en ejercicio. Y la amortización acumulada del cierre es la suma de la inicial más la amortización del ejercicio. Y el valor residual al cierre, ¿qué es? Es la diferencia entre el valor de origen al cierre menos la amortización acumulada al cierre. Y si yo quisiera hacer la determinación del valor neto de bienes de uso del inicio, ¿qué es? Y es restar al valor de origen inicio las amortizaciones acumuladas de inicio. ¿Sí? Que este valor, 2.914.000, es el que tengo que poner acá, como comparativo en bienes de uso, en el ejercicio anterior. ¿Sí? Bueno, y después van a tener que completar el resto de las cuentas de gastos. Y una nota que por ahí le decimos es la de los resultados financieros y por tenencia, que acá vamos a tener que separar los generados por activo y los generados por pasivo. Los generados por activos, ¿cuáles son? Y voy a tener los resultados por tenencia de bienes de cambio, ¿sí? Que en el caso de ustedes van a ser positivos, que en este ejemplo es viejo y fue negativo, y los intereses ganados, tanto los explícitos como los implícitos. Y después los generados por pasivo voy a tener todos los intereses, tanto implícitos como explícitos con proveedores, más los intereses del préstamo bancario, obviamente devengados, ¿sí? Que son los que llevo al estado de resultado en esta línea. Después yo mañana le voy a mandar en un PDF una serie de operaciones adicionales para que le origine diferencia permanente en el impuesto a las ganancias y ustedes van a registrar el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Registrar para que quede impactado acá en los estados contables. ¿Sí? O sea que ustedes ya con estos datos podrían ir armando los estados. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Así dejo de compartir. Con mí ninguna. Las preguntas van a estar cuando nos pongamos a hacerlo. Bueno, lo que vamos a hacer seguramente es que se va a subir algún videíto o algo de ajuste por inflación, porque lo que está de Kernel y de Jorge Gil es bastante complejo, para que ustedes entiendan, y además vamos a tratar de hacer algo personalizado al práctico que ustedes tienen que resolver. ¿Sí? Así que eso seguramente va a estar, calculo que lunes o martes. Lo que vamos a pedir es que por favor comiencen a armar los estados contables con lo que vimos hoy, y obviamente cualquier duda que tienen, me consultan, hacemos un Zoom, un Meet, como ustedes quieran, y lo vemos, no hay ningún problema. Yo lo que pediría es que para el lunes esté Excel armado y confeccionen los papeles de trabajo para determinar el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Yo mañana le voy a mandar una serie de operaciones, son 2 o 3 conceptitos para que tengan diferencia permanente. ¿Sí? Bien. Bueno, veo que están las chicas del otro grupo, así que para no hacerla esperar les agradezco la paciencia, y que activaran las cámaras, así no terminaba hablando solo como Wilson. Sí. Y bueno, cualquier cosa me escriben, si no mañana hacemos un Zoom, como tengan dudas, lo vemos, no hay ningún drama. Lo importante es que lo armen, y ahí se van a encontrar con todas las dificultades de cómo hacerlo, y bueno, le daré una mano para seguir avanzando. ¿Sí? Bueno, les agradezco entonces. Gracias. Nos vemos. Ok, Hasta gracias. luego. Chao. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, chicas, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, Carlos. Disculpas por la Hola, demora, profe. pero me demoré en explicar. Igualmente en este aula tenemos horario hasta las 20 horas, que me fijé recién. Así que si me esperan un poquito más, terminamos de ver todos los conceptos y las dudas que tengan, ¿sí? Bien. Bueno, bien. Escucho lo que me digan. Si pudieron armar algo, empezar a preparar los estados contables en Excel. Está subido, No. por las dudas, está subido en el campus del Moodle.
los modelos en Excel para armar los estados contables. Hay 3 modelos, RT17 y RT41, segunda parte, y RT41, tercera parte. Segunda parte de RT41 son entes pequeños, y tercera parte de RT41 son entes medianos. Ustedes por el monto de facturación son entes pequeños, o sea, utilizarían RT41 segunda parte. Ese sería el Excel que tomarían. Bien. Bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que le habíamos marcado con Miguel algunas cuestiones que le habían quedado con algunos saldos medio raros en el sumas y saldos, ¿no? Sí, No sí, sé nos si quedó pudieron IVA, crédito. corregir. ¿Pudieron No, ver las sinceramente diferencias? ¿Eh? No, todavía no nos pudimos juntar. Bueno, no sé ustedes cómo están de tiempo esta semana. ¿Rinden algo? ¿Para juntarnos? Sí, o yo le digo, ¿sabe por Eh, qué? Dale, decime, Joaquín. No, preguntaba por qué, porque no rendimos nada por ahora. O sea, si no nos va mal, por lo menos, en Bueno, actuación. pues creo que el martes tiene una actividad con Romo, ¿puede ser? No, nosotras no hacemos dirección. Ah, no hacen. Bueno, mejor entonces. No, mejor. Yo lo que le sugiero es que si pueden trabajar mañana y el fin de semana, para poder armar, o sea, primero para corregir las diferencias en las cuentas que le marcamos en suma y saldo con Miguel. Si se traban, me dicen y yo les doy una mano para corregirlo, no hay ningún problema. Pero una vez que corrijan eso, empezar a armar el balance, que sería el balance de presentación, los estados contables de presentación a partir del Excel. ¿Por qué? Porque primero es importante tener armados los estados contables sobre la base de los estados contables históricos, hacer el devengamiento del impuesto a las ganancias y después meterle el efecto del ajuste por inflación. Porque es más fácil detectar errores en el armado si yo ya sé cuánto es el histórico. ¿Sí? Entonces yo sé cuánto me tiene que dar el histórico, después le meto, cambio las cifras del histórico por las ajustadas, y eventualmente si tengo algún error en el medio me es más fácil para controlar, ¿no? Entonces, yo lo que les sugeriría es, si pueden corregir mañana, o si les dificulta me dicen y yo les doy una mano, aquellos resultados, aquellos saldos que no tenían mucho sentido, corrigiendo eso empezamos a hacer el armado de los estados. Yo lo que estoy hablando con cada grupo, y estoy grabando para después subirlo en un videito en el YouTube, es cómo voy armando los estados contables y qué datos voy poniendo en el Excel que está subido hoy en la plataforma. No sé si Bueno. un ratito para ir viendo qué datos voy poniendo y cómo armo los estados. Porque Sí. por lo que entiendo no tienen preguntas. No tenemos preguntas. Por el momento. Por el momento, muy bien. Hay que ser precavido. Bueno, yo esto lo estoy grabando, así que después lo voy a subir en un YouTube y les paso el link. Para Anita que no está. Así ella lo puede ver también. A ver. Voy a ver si puedo. Díganme si ustedes ven ahí compartido un Excel. Un balance. Sí. ¿Sí? Entonces, el modelo de balance que está subido en la plataforma tiene distintas pestañas. La primera pestaña es la pestaña de la carátula. Yo acá lo que tengo es, primero que ir completando los datos de mi empresa. Tengo que poner la razón social, manchitas, SRL, poner el domicilio, poner la actividad principal, que en este caso es la actividad de fabricación, poner después el tipo societario, que es el SRL, la fecha de inicio, va a ser la fecha de inscripción, que vamos a suponer que es el 1 de enero de 2018, el número de ejercicio contable en que yo estoy, que en este caso va a ser el tercero, pero que va a iniciar el 1 de enero de 2020 y finaliza el 31 de diciembre de 2020. Es importante que ustedes pongan que va a ser expresado en moneda homogénea, ¿por qué? Pues si bien lo hacen con el histórico, después reemplazamos los datos con los ajustados. ¿Sí? Y la composición del capital, nosotros acá lo que vamos a poner es el tema de el capital social, que puede de hecho ser distinto del que hicieron para el práctico 2, porque yo algunos datos los cambié para llegar a un resultado. Pero básicamente, ¿qué pondría? El monto que puse en el acento de apertura.
y teniendo en cuenta el valor que consigné en el contrato constitutivo por cuota, por ejemplo, 1.000 pesos por cuota, divido el capital por el valor de cada cuota y tengo la cantidad de cuotas que conforman el capital social. ¿Sí? Después se pone el plazo de vencimiento del contrato social y la aclaración en la carátula y en las componentes de los cuerpos de los estados contables y en las notas, de la aclaración de por qué lo firma el auditor. Y se pone que es para la identificación con mi informe de fecha, ¿cuál? Si estos estados contables corresponden al cierre 31 de diciembre de 2020, la fecha de informe de auditoría tiene que ser 2 o 3 meses después del cierre, que es cuando yo concluyo la tarea de auditoría. Entonces, si yo cerré 31 de diciembre de 2020, el informe tiene que ser 5 de marzo de 2021, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Ahí estamos? Sí. Bueno. Vamos al estado de situación patrimonial. Nosotros vamos a hacer el estado de situación patrimonial las dos columnas. La primera es el actual, periodo actual o precio actual, la segunda el ejercicio anterior. Y acuérdense que, ¿qué hacía yo? Ponía acá los totales, pero que esto se descomponía a nivel de notas. ¿Se acuerdan? La nota de composición de los rubros. Entonces, voy a tener las notas del activo corriente, caja y bancos. Rubro. ¿Qué cuentas voy a tener ahí? Y el saldo de la cuenta corriente bancaria y el saldo de fondo fijo. Recaudación depositada tiene un saldo cero, no lo pongo. ¿Sí? Estos valores son los que surgen de sumas y saldos. Después en el rubro de créditos por ventas pongo todas las cuentas a cobrar de clientes. ¿Pero qué tengo que poner también? La cuenta regularizadora de intereses a devengar. De manera tal que el saldo que me muestre créditos por ventas sea el total de la factura menos los intereses a devengar, o sea, lo que yo podría cobrar al cierre de ejercicio, con los intereses devengados hasta esa fecha. ¿Me explico? Sí. Bien. Después voy a tener bienes de cambio. Y en bienes de cambio acá tengo que poner todos. Tengo que poner tanto lo que es mercadería de reventa, como productos terminados, como todas y cada una de las materias primas. La suma de todos esos saldos es lo que voy a poner como bienes de cambio. Después, bueno, voy a tener activo por impuesto diferido. Yo les voy a mandar mañana un enunciado con 2 o 3 movimientos para tener diferencias permanentes. Y después ustedes van a determinar algunas temporarias. Pero bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa tengo? Voy a tener dentro del activo no corriente inversiones permanentes, que son las cuotas de la cooperativa, la tasa de capitalización. ¿Qué más tengo? Bienes de uso. Acá lo traigo del cuadro de bienes de uso, que después lo vamos a ver. En el caso del pasivo, el pasivo lo agrupo por naturaleza. Deudas comerciales que voy a poner todos los saldos de la factura de los clientes y con el mismo criterio que hice, perdón, de los proveedores, y con el mismo criterio que hice con los clientes que mostré las cuentas a devengar por intereses como regularizando el saldo, también lo tengo que poner como cuentas regularizadoras de proveedores. De modo tal que la sumatoria algebraica de este saldo, sumando los saldos de los clientes y restando los de interés a devengar, me dé el saldo que voy a poner en proveedores. Después voy a clasificar las deudas sociales, que serían si debo sueldos, en el caso de ustedes no, y si tengo aportes y contribuciones. En el caso de ustedes sí, que es el 931 de diciembre de 2020 que vence en enero. Sí. Después voy a tener las deudas del préstamo. Acá tengo que hacer la apertura del saldo en corriente y no corriente. ¿De dónde saco los datos? Del cuadro de marcha. ¿Sí? Bien. Que hice para el práctico 1. Bueno, después voy a tener las deudas fiscales. Ustedes con los datos que tienen hoy, antes de provisionar el impuesto a las ganancias, tienen solamente ingresos brutos por la posición de noviembre y diciembre de 2020 y la declaración jurada de diciembre de IVA. Entonces, son los que tengo. Cuando provisione el impuesto a las ganancias, voy a agregar el pasivo. Después, bueno, tengo otras deudas. Pasivo no corriente es la parte del préstamo que vence más allá de los 12 meses. Y hasta ahí tengo la nota de composición del estado de situación patrimonial. Acuérdense que el total que pongo del patrimonio neto viene del estado de evolución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo armo el estado de evolución? Fácil. El capital social es el inicial del asiento de apertura. A valores históricos estamos trabajando ahora. Después voy a tener un saldo inicial de reserva legal.
y un saldo de resultados no asignados. Ustedes por ahora no tienen área, y sumo a los resultados no asignados que tenía de inicio el resultado del ejercicio y llego a los resultados no asignados al cierre. Luego sumo el total a nivel de patrimonio, tengo el final y tengo el inicial, que son los que traslado al estado de situación. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a ver ahora cómo armo el estado de resultados. Acuérdense que el estado de resultados acá, a nivel de presentación, yo pongo los datos correspondientes a las 3 líneas, todo junto. Entonces, ¿qué pongo? Ventas. ¿Y la venta qué pongo? La sumatoria de las 3. Venta de lo que produzco y las 2 líneas que revendo. Después pongo... ¿Ponemos todo junto? Creí que era separado, que teníamos que... Claro, a nivel de estado de presentación, se pone todo junto. Pero después yo, para analizar, por ejemplo, rentabilidad, lo voy a mostrar por separado. ¿Sí? Para hacer todo claro, está bien. está separado. Para gestiones por separado. Exacto. Para presentación, todo junto. Gestión separado. Bien. El cuadro, perdón, el anexo de costo de venta es el que me trae el costo. Y acá aplico el mismo criterio. Así como ponía todas las ventas de las 3 líneas, voy a poner el costo de venta de las 3 líneas. Diferencia entre venta menos costo, margen bruto. Vamos un poquito al cuadro de costo de venta. ¿Cómo se conforma? Y acá lo hago también a nivel total, a nivel de las 3 líneas. Y acá, si bien esto se está grabando, acuérdense lo que les digo. Existencia inicial de bienes de cambio, tengo que poner de todos los bienes de cambio. La sumatoria de las materias primas, de las existencias iniciales del producto terminado y de las existencias iniciales del mercado de reventa. Los 3 conceptos, saldo inicial, los pongo ahí. ¿Qué más pongo? Las compras de ejercicio. ¿De qué? De materia prima y mercado de reventa. ¿De dónde sale esto? De la cuenta de movimiento de compras. Si la tuve, creo que ustedes optaron por esa opción. Y si no, de la planilla de segregación de intereses de compras, ¿sí?, que armé para contabilizar. Después los gastos activados. Los gastos activados son los que se relacionan con la producción del periodo. ¿Y qué van ahí? Los SIP aplicados. ¿Sí? Que estos vienen del anexo de gasto, que después lo vamos a ver. Variación en el consumo, no tuve, de materia prima. Resultado por tenencia, sí tuve, con lo cual lo tengo que ajustar. Y después tengo la existencia final de bienes de cambio, que va a ser la sumatoria de todo. ¿De todo qué quiere decir? De todas las materias primas, de las 2 mercaderías de reventa y del producto terminado. Y el costo de venta a nivel total es la suma algebraica. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poquito el otro, que es el anexo de gastos. En el anexo de gastos, yo voy a tener 4 columnas. Voy a tener la primera columna de costo de bienes de cambio. Voy a tener la columna de gasto de administración, gasto de comercialización y otros gastos. La columna de otros gastos, ¿qué es lo que va ahí? Ahí va el costo de sociedad anticipada, que lo tengo como cuenta de resultado negativo, y eventualmente las variaciones en el consumo o variaciones en la existencia, si tengo. En el caso de ustedes no tenían. Este concepto de costo de sociedad anticipada como otros gastos, ¿a dónde va? Al estado de resultados, fíjense que va acá, a una cuenta de gasto, de pérdida. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora, voy muy rápido, ¿se entiende o no? Sí, se entiende. ¿Entiendes? Párenme, Sí. bueno, rápido me paro. Después, ¿qué tengo? Fíjense, gasto de administración y comercialización. Bueno, esto es básicamente poner los montos que ustedes ya consignaron en las cuentas de resultados. Los sueldos más cargas sociales de administración, sueldos cargas sociales de comercialización, las amortizaciones separadas por función, ¿sí? Y básicamente acuérdense que ingreso bruto lo ponemos como gasto de comercialización, ¿sí? Y el impuesto a los créditos y débitos lo podemos poner como gasto de administración. Bueno, después hay una cuestión que es interesante. ¿Para qué me sirve esta columna de costo de bienes de cambio? Estos costos de bienes de cambio, que yo totalizo acá, los llevo al anexo de costo de venta como lo que activo al producto. O sea, conceptualmente, ¿qué sería? La partecita de los SIP aplicados de los 12 meses de activación a la producción. ¿Entienden? Entonces, conceptualmente, si yo, por ejemplo, tengo amortización maquinaria, vamos a un ejemplo hipotético. Si yo sé que la amortización
mejor dicho, el valor de origen de la maquinaria son 2 millones de pesos, y yo amortizo el 10% por año. Estamos claros que la amortización de ese ejercicio son 200.000 pesos. Sí. Bien. Ahora, veamos una cosa. En el cuadro de bienes de uso, ¿sí?, donde tengo saldo inicial, final y demás, la amortización del ejercicio acá diría 200.000. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver cómo pongo eso yo en el cuadro de gasto. Como se trata de la amortización de la maquinaria, yo sé que nada tiene que ir a administración y nada tiene que ir a comercialización. Iría todo a producción. O sea, la primera tentación que yo tengo es mandar los 200.000 pesos acá, a costo de bienes de cambio, ¿no? Sí. Pero pensemos un poquito, este costo de bienes de cambio es los SIP que yo activé al producto. Entonces yo debería ver un poquito más en el análisis. ¿Y cuál es ese poquito más que tengo que ver? Ver si tengo ociosidad. Entonces vamos a un ejemplo donde, por ejemplo, la capacidad máxima son 100.000 unidades anuales. ¿Sí? Pero de esas 100.000 unidades anuales, solamente, ¿sí?, yo voy a producir el equivalente al 85%. O sea que voy a producir 85.000 unidades. Hay un 15% de la capacidad que no estoy aprovechando. ¿Me explico? O sea que yo podría producir 15.000 unidades más que no las voy a producir. Entonces los 200.000 pesos, cuando ustedes calcularon la tasa de costo fijo de capacidad, ¿qué hicieron? Dividieron la amortización anual por la capacidad máxima. Llegaron a 2 pesos por unidad. ¿Hasta ahí estamos? Pero a lo largo del año yo activé al producto esta tasa de 2 pesos por unidad sobre la base de ¿cuántas unidades producidas? Y sobre la base de 85.000 unidades. De lo real. Lo real. O sea que yo mandé a SIP aplicados el valor de 85.000 unidades por 2 pesos, 170.000. Entonces, en realidad, acá no debería decir 200.000, debería decir 170. Pero la diferencia de 15.000 unidades por 2 son 30.000 pesos. ¿A dónde iría esos 30.000 pesos? ¿A otros gastos? Exacto, es decir, Asociación forma parte de este anticipada. saldo, de estos 51.000, por ejemplo. ¿Está? Ujú. Entonces, yo lo único que tengo que considerar acá como amortización de la maquinaria es el 85% de los 200.000. El 15 está acá. Sí. La amortización de la mejora, ¿qué va? Acá yo el 80% lo consideraba como producción, el 10 administración y el 10 comercialización. Bueno, pero el 80% solamente lo activo a producción en la medida que esté aprovechando el 100% de la capacidad. Con lo cual yo no tengo el 100% de la capacidad, porque estoy utilizando el 85%. Entonces, ¿qué es lo que mando acá como amortización mejora? Es el 80% de la amortización anual multiplicado por el 85% de la capacidad. El 15% restante de ese 80 está metido acá, en ociosidad. Profe, Sí. una pregunta, porque nosotros cuando sacamos la ociosidad anticipada, lo que hicimos es capacidad máxima menos prevista. Entonces ahí te daba la... Bueno, pero no tiene que ver con la real. O sea, la Lo que real que pasa- nosotros tuvimos... Pero la real es igual a la prevista, si vos te fijás. En tu Ah, ¿es caso, igual? es igual. Ah, bueno, entonces sí. No, por Ahí eso sí te me lo cierra. agregué. No, por eso te lo simplifiqué un montón así. Claro. Dice que Y en tu si no fuera ejemplo, así, ¿qué pasaría? y ahí tendrías una variación en el uso de la capacidad, que puede ser en más o en menos. Si es en Ah, bien. menos, va en pérdida, y si es más, es una ganancia. ¿Y se registraría como costo de Como sociedad una cuenta de anticipada o como variación. otro gasto? Ah, No, bien. si es positivo, sería otro ingreso. Y si es negativo, otro gasto. Bien, perfecto. ¿Sí? Bien. Claro, Bien. pero no sería anticipada o no. No, porque la sociedad operativa vos la sabés al final. Ah, por eso. Claro. Sí, sí. Sea Está el bien. cierre de ejercicio. Y en realidad, ¿sabés cómo la haces? Sí, sí. Por variación. Como hiciste con la variación en los SIF, aplicados y reales, así te queda. Bien. ¿Sí?
Bien, sí, sí, perfecto. Bueno, bien. Entonces, ¿qué otra cosa? Vos lo que tendrías que hacer, bueno, obviamente vamos a ir volcando todos los datos. Lo importante es que ustedes vuelquen estos datos a partir de las cifras históricas, cosa de que me terminen cerrando los estados contables sobre los valores históricos, y después, ustedes al cierre de ejercicio, una vez que contabilizaron el impuesto a la ganancia, lo agregamos como un concepto de gasto, iría acá, en el estado de resultados, como gasto, ¿sí? El devengado, y tendrían que reconocer el pasivo como impuesto a las ganancias, ¿sí? Dentro de las cuentas por pagar acá. ¿Sí? Pero para eso yo mañana les voy a mandar un PDF con 2 movimientos más, como si yo tuviera que agregar esas operaciones para tener una diferencia permanente. ¿Sí? ¿Qué es eso de activo por impuesto diferido? Iba a preguntar lo mismo. Bueno, eso en realidad todavía ustedes no lo tienen porque no contabilizaron el impuesto. ¿Sí? Pero eso básicamente es que tienen quebrantos acumulados, por ejemplo acá, nosotros Que supusimos venimos que, del ejercicio anterior. claro, entonces, esta pérdida contable también es impositiva, entonces yo podría deducir el 30% de esto. Sí. Entonces, esto me origina un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque es un menor pago de impuesto a la ganancia que voy a hacer en el ejercicio que tenga impuesto a pagar. Claro. Con más otras diferencias temporarias en imputación entre los valores contables e impositivos de los activos y pasivos. ¿Sí? A esa ya no la entendí. Bueno, no, pero no se hagan problemas porque vamos a... A lo del quebranto sí, lo entendí. No, pero lo otro es fácil, después vamos a hacer una reunión seguramente de impuesto diferido a nivel de todos los grupos para sacarnos las dudas. ¿Sí? Bien. Porque creo que hoy el teórico fue bastante complejo y por ahí medio como que se me perdieron bastante. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un recordatorio general para que quede bien en claro. Bien. La realidad es que ninguna de las tres estuvimos en el teórico. Bueno, entonces tienen que ver el video y después ver si se entiende. Y pero si fue complicado, no lo vemos. No, sí, No, sí. pero si lo dio usted, seguro que lo vamos a entender igual. No, yo no lo leí, lo digo. ¿Quién lo dio? Lo dio Alpa. Entonces no lo vamos a entender. Guarda que esto se graba, Guarda que esto se graba. Me muero. Guarda que esto se graba. Bueno, esta parte la borramos. No, la idea es así. No puede, o sea, tienen que ver cómo es. Pero bueno, la idea es Claro, sí. cualquier duda me pregunto. Bueno, bien, entonces ¿les queda claro cómo es? Sí, deberíamos empezar a volcar. Podemos poner, por ejemplo, en el Excel, en esta planilla modelo, traer el sumas y saldos como una pestaña y hacer todo vinculado. Sí, sería mejor, porque de última si hay que corregir algo. Es más fácil después poder pisarse el Más Excel fácil. y te lo corrige. Sí. O como les sea más fácil a ustedes. ¿Sí? Lo importante es que se guíen cómo hacerlo, Bien. cómo poder controlar, y saber, ¿Eso digamos... de activos discriminados qué es? ¿Activos discriminados? Perdóname. Ah, no, es ¿viste? separado por línea. Esto es para nivel de análisis, no el balance de presentación. Ah, bien, bien. Fabricaban gaseosa y revendían agua y jugo. Bueno, acá sería separar el activo por línea de producto. ¿Sí? Pero eso es, ya te digo, a nivel de gestión, para evaluar los indicadores y no para estados de presentación. Claro. Perfecto. Bueno, entonces, yo lo que les pediría es, básicamente, mañana les voy a mandar el enunciado con impuesto diferido, 2 o 3 operaciones. Les voy a pedir que, por favor, traten para el lunes de llegar al armado de los estados contables históricos. Si se traban o tienen dudas, me preguntan, no hay ningún problema. Y lo importante es que lo empiecen a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque al hacerlo te surgen todas las dudas. Así ya lo podemos ir resolviendo a medida que lo van haciendo. Y el día lunes podemos ver un poquito el tema de ajuste por inflación, que es un tema complejo. Bien. Profe, Sí. le hago una consulta. Ahora, bueno, cuando nosotros primero lo que tenemos que hacer es ajustar el tema del